Entonces vamos a ver si podemos finalizar con las halajot de Purim. Mishloach Manot ya vimos, ¿no? Nos falta la Seudá. Top. Recordamos que en Purim básicamente tenemos 7 mitzvot. Tenemos la mitzvah de la lectura de la Megilá, la mitzvah de Mishloach Manot, la mitzvah de la Megilá que se lee en la noche y en la mañana, la mitzvah de Mishloach Manot, enviar 2 regalos alimenticios, por lo menos a una persona, Matanot Leivionim, 2 regalos que pueden ser o alimenticios o dinero para comprar con él alimento, por lo menos para 2 pobres. La mitzvah de la Seudá, que se cumple principalmente en la mañana, son 4. Después tenemos el tema de la lectura de la Torá, la mitzvah de leer la Torá, Parshat Amalek en la mañana, en Purim, al Anisim, que se agrega en la Shmona Esre y en el Birkat Hamazon. ¿Y qué me faltó? Y no hacer ayunos. Está prohibido ayunar en Purim, Espedim, básicamente esas son las mitzvot. Muy bien. Entonces lo que nos queda básicamente es la mitzvah de hacer, como está escrito en la Megilá, Mishte Besimcha. O sea, hacer una seudá, una comida festiva, alegría. Ciertamente que la mitzvah de la alegría, de la simcha, es para todo el día de Purim, desde que comienza hasta que acaba, en la noche también. Pero la cúspide de la simcha, de la alegría de Purim, se manifiesta en la seudá, en el momento que hacemos la comida festiva de Purim, porque básicamente esa es la manera de cómo una persona en forma general revela y manifiesta su alegría por medio de una comida honorable, con una comida abundante de cantidad y de calidad, y por supuesto también con buena bebida, y de esa manera llegamos a la simcha, a la alegría. Y por eso en Purim la mitzvah de Seudá es chová, es obligatoria. ¿Sí? Ya hablamos de que en Hanukkah, por ejemplo, no hay una obligación de hacer Seudá, pero en Purim sí, porque tenemos que llegar al nivel de la alegría, y por eso la alegría viene acompañada de la comida, de la bebida, y de esa manera cumplimos la mitzvah. La seudá se debe cumplir dafka en el día y no en la noche, a pesar de que también en la noche, luego de terminar el ayuno, es bueno hacer una mini seudá, pero la seudá oficial, obligatoria para cumplir la mitzvah, se debe cumplir justamente durante el día. Y esto para cumplir con lo que dice el pasuk en la Megilat Esther, en el capítulo 9, versículo 22, que dice, la sototam, para hacer a ellos, yemei mishte besimcha, días de mishte besimcha, de tomar, de comer y de alegría. La palabra yemei, días, es día, en el día. De aquí se aprende, el Talmud aprende de que la seudá se debe hacer dafka bayom, se debe hacer justamente en el día. ¿Qué? Muy bien.
Muy bien, entonces, eso es lo que se refiere a la seudá. Durante toda la fiesta de Purim, en la noche, en la mañana, la persona debe aumentar en alegría. Y cuanto más aumente en alegría, entonces está embelleciendo la mitzvah. Y Bemet, por eso, Am Israel acostumbra en Purim a hacer fiestas y escuchar y hacer música y bailar y demás, que para aumentar la alegría. Y también, como van, está el tema del estudio de la Torá. El estudio de la Torá también es algo que alegra, como está escrito en Teilim, Pikudei Hashem Yesharim, las leyes de Hashem son rectos, Mesamchei Lev, que alegran el corazón. Y por eso está escrito también de que es bueno que cuando se empieza la seudá o en la seudá, por supuesto, se diga Divrei Torá, se hable, ¿sí?, de la historia de Purim, de los milagros, de todo lo que tiene que ver con esta fiesta. Todo. Allá, en el detalle de la seudá, hay que preparar para la seudá carne, comer carne vacuna, porque así generalmente la gente se alegra más con ese tipo de alimento. Pero la persona que no puede o que no le gusta o que le es difícil comer carne vacuna, entonces por lo menos que trate de comer carne de ave, carne de pollo, porque también con ese tipo de carne se tiene alegría. La persona que no puede o que no le gusta tampoco el pollo, entonces por lo menos que coma pescado o alguna cosa que sea de su agrado, ¿sí? No, digamos, una persona que es vegetariana, entonces bueno, que prepare algo bueno, algún buen vegetal, una pastida, algo rico para poder liot sameach, para poder estar alegre en el cumplimiento de la mitzvah. Y esto debe venir acompañado de vino, que de tomar vino. La seudá se debe hacer con pan. Zotomeret, cuando hablamos de seudat mitzvah significa una seudá que se hace con lejem. Yo no puedo decir, bueno, a mí me gusta comer carne, me gusta comer ensaladas, ya kol yafet, todo eso es muy bueno y eso es muy rico, pero para que se pueda cumplir la mitzvah de seudá, como en Shabbat, ¿no? En Shabbat nosotros hacemos seudá, pero la seudá, por supuesto, tiene que venir acompañada del pan, y de esa manera la mitzvah se cumple le meadrin como corresponde. Y si no se hace con pan, la seudá no se considera importante y por eso la mitzvah no se cumple como corresponde. Está escrito que es mitzvah de aumentar en la seudá de Purim, como escribieron el Rambam, el Maimónides, el Balaturim, el Ramá, y de ahí, de esas palabras se puede aprender que es afilu mitzvah de aumentar en seudá más que en Yom Tov. ¿Qué? Afilu que en Yom Tov también hay mitzvah de hacer seudá, pero en Purim la seudá debe ser todavía más especial. Y la alegría de la seudá, como dijeron Jajamim, en simcha ela bebasar beyain. La alegría es con carne y con vino. ¿Qué? Así dice la Gemara respecto a Yom Tov. En Yom Tov se acostumbraba, en la época del Bet HaMikdash, a traer korbanot, sacrificios, shlamim. ¿Qué? Y de esos sacrificios, hay sacrificios que solamente pueden ser comidos por los kohanim. Por ejemplo, hatat, por ejemplo, asham. Pero hay korbanot, ¿sí?, que su nivel de Kedushá es menor y eso puede ser consumido por todo Israel. Esos son los korbanot shlamim. Y en Yom Tov se acostumbraba a traer ese tipo de korbanot y ellos, su carne, se comía en Jerusalén. Aparentemente, hoy en día que no tenemos Bet Mikdash, entonces, ¿en dónde está la mitzvah de comer carne? La mitzvah continúa,
A pesar de que no podemos comer carne de corbán, pero podemos comer carne aunque no sea de corbán, y eso lo hacemos en la seudá de Purim, ya que la carne, bejol ofen, alegra de cualquier manera. En realidad hay una discusión entre los poskim, entre los jajamim, si es obligatorio comer pan en la seudá de Purim. Hay rishonim que opinan que sí, que es jová, coman Yom Tov, pero hay quienes opinan que no, o sea que es mitzvah de hacer seudá, pero no hace falta hacerlo con pan. Pero la halajá, como ya dijimos, es de que también tenemos que hacer la seudá con pan. A pesar de que la seudá es mitzvah, si una persona no dijo al anisim en Birkat Hamazon, entonces no tiene que volver a repetir el Birkat Hamazon. A pesar de que normalmente, por ejemplo, en Yom Tov, si una persona no dijo Yale Be'avo, o en Shabbat una persona no dijo Retzeh, entonces en primera instancia, si todavía no empezó con la próxima brajá, entonces puede decir, hay un texto de una brajá que se dice en lugar de Retzeh, pero si no, si siguió adelante, entonces tiene que volver al principio del Birkat Hamazon. En Purim, el Al-Anisim no es así. A pesar de que sí es Seudat Mitzvah, si yo me olvidé de decir Al-Anisim, entonces no tengo que volver a repetir el Birkat Hamazon. ¿Qué? Beseider. Hay una mitzvah especial en Purim, que es la mitzvah de Mishteh. En el pasuk, en el versículo, aparece la palabra Mishteh besimcha. Mishteh viene de lishtot, de tomar. Sotomeret, que cómo se define la mitzvah de la seudá en Purim, con Mishteh besimcha, o sea, tomando y alegrándose, de tomar y de alegrarse. A pesar de que, como ya dijimos, también en las otras fiestas hay mitzvah de tomar un poco de vino, pero es una mitzvah de tomar lo que a uno le gusta. Pero en Purim hay una mitzvah especial que va más allá de la simjá, digamos, que podemos encontrar en las demás fiestas. En la Torah está escrito Besamachta bejageja, te alegrarás en tu fiesta. ¿Sí? Dijeron Jajamim, normalmente una persona se alegra con carne, con vino, y por eso esa es la mitzvah. ¿Qué? Pero no hay una mitzvah de aumentar en tomar vino. ¿Sí? En Purim tenemos una mitzvah meforeshet, clara, de aumentar en tomar. ¿Qué? Y no solamente eso, sino que posiblemente dentro de lo que es el día de Purim y la mitzvah de Simcha y la mitzvah de Seudá, pasaría a ser lo principal. Y por eso la Megilá lo definió como Yemei Mishteh Besimcha. O sea, esto es un término muy especial del que habla la Megilá, de días de Lishtot, de Mishteh, de tomada, de tomar y de alegría. En base a estas palabras del pasuk que están en Megilat Esther, los Jajamim fijaron en el tratado de Megilá, Daf Zain, Mechayev inish lebesume bepuraya. Está obligado el hombre a embriagarse en Purim, ad lo yada ben Arur Haman le Baruch Mordejai, hasta que no sepa diferenciar entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Eso es lo que dice, esas son las palabras textuales de la Gemara. Kamuván,
cuando nosotros estudiamos halajá, no nos podemos basar en las palabras textuales, sino que tenemos que entender cómo esto se lleva a la práctica. ¿Sí? ¿Qué significa que el hombre tiene obligación de emborracharse o de embriagarse hasta que no sepa diferenciar? ¿Cómo se hace esto? Tenemos varias definiciones entre los sabios. ¿Cómo se cumple esta mitzvah? ¿Cuál es la definición de la mitzvah de Mishteh, que aparece en la Megilá y que fue dicha por los Jajamim en el Talmud? Podríamos dividir esto en dos categorías básicas. La primera, dijeron Jajamim, Kipshuto, o sea, literal, que la persona tiene que embriagarse tanto hasta que no sepa diferenciar entre Arur Amán y Baruch Mordejai. O sea, tenemos que llegar a un nivel de alegría donde básicamente no sepamos diferenciar entre el bien y el mal, entre el maldito y el malvado, entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué? Y de esa manera, para la persona, Arur Amán, maldito, el Amán maldito, o el maldito Amán y el bendito Mordejai, básicamente están en la misma categoría. ¿Qué? O sea, ¿cómo puede ser que una persona tenga que hacer algo que lo lleva a una dimensión donde está viendo cosas que no son ciertas? ¿Es cierto de que no hay diferencia entre Arur Amán y Baruch Mordejai? ¿No hay diferencia? ¿Es lo mismo? Aparentemente hay diferencia. No. Entonces, ¿cómo Jajamim me dan una mitzvah de hacer algo para no diferenciar entre ellos? Si Jajamim nos quieren llevar de la mano a la dimensión donde no hay diferencia, ¿es por qué? Porque aparentemente no hay diferencia. Entonces, ¿en qué no hay diferencia? Como van que en el comportamiento particular o específico de Amán y Mordejai son polos opuestos. ¿Qué? Uno es justo y el otro es malvado. Uno quiere salvar al pueblo de Israel y otro quiere aniquilar al pueblo de Israel. Pero en el fondo, ¿quién maneja la historia? ¿Quién supervisa la historia? ¿Quién la dirige? ¿Ah? Akadosh Baruj Hu, ¿no? Ya fue. ¿Y quién puso en el camino de Am Israel en esta historia? ¿Quién lo colocó ahí? ¿Quién lo puso? Amán. Él también, ¿no? Sotomeret, que todos los malvados que aparecen en la historia, y Amán es el ejemplo en este caso, ¿sí? Jajamim nos enseñaron a observar el fondo de las cosas, la raíz. Y por eso, a filo que nos sucedan cosas malas, cosas terribles, como le sucedió al pueblo de Israel durante muchas épocas de su historia, Jajamim nos enseñaron a ver de que todo lo que viene del Shamaim es letova. Kol ma de avid rahamana, todo lo que hace Akadosh Baruj Hu letova. Todo lo que viene del Shamaim es letova. Y por eso había un jajam talmúdico que se llamaba Nahum, que lo llamaban Ish Gamzu. ¿Más de Gamzu? Gam ze letova. Él siempre que venía algo malo en su vida, aparentemente malo, ¿qué decía él? Esto también es para bien. Ahora no lo entiendo, ahora no lo veo. Pero yo sé que si Hashem me lo envía, ahora me duele, ahora me perjudica, ahora me hace daño, pero también de eso va a brotar, también de eso va a salir algo bueno.
O sea, la persona tiene que entender que todo lo que viene del Shamaim, a veces se ve de una manera y a veces se ve de otra manera. A veces se ve alumbrado y a veces se ve oscuro. A veces se ve el bien divino, el bien de Hashem, de una manera clara, absoluta. Y a veces está oculto. En Megilat Esther, el nombre de Hashem, dijimos, no aparece ni una sola vez. Solamente aparece muchas veces la palabra Amelech, el rey. Y dicen Jajamim, de que la palabra Amelech no se refiere específicamente o exclusivamente a Hashverosh, sino que se refiere principalmente a Kadosh Baruj Hu, que está escondido detrás de esta historia. Cuando uno estudia la historia de Purim y ve qué es lo que va a pasar, y ve cómo se maneja el decreto en contra de Israel, y el decreto del exterminio en contra de Israel, y cómo estaba Israel en esa época, si uno lo analiza a nivel, como diríamos, político, a nivel superficie, las cosas están muy graves. Cuando se firma y se sella el decreto en contra de Am Israel, luego de 11 meses el pueblo de Israel básicamente, por lo menos en todo ese imperio, tiene que desaparecer. Pero ¿a qué viene el secreto? Todo eso al final provocó de que Am Israel se despierte, que Am Israel haga teshuvá, que Am Israel regrese a la Torá, que Am Israel se una. Entonces a veces HaKadosh Baruj Hu maneja la historia de tal manera que en base o por medio de situaciones duras y difíciles, luego se va a ver la luz. Entonces, en el fondo, cuando decimos que hay que llegar al nivel de no diferenciar entre el maldito Amán y el bendito Mordejai, ¿es por qué? Porque al final los dos sirven a Hashem. Los dos son medios que Hashem utiliza en la historia y en la vida para el bienestar de Am Israel. Pero aparentemente para poder llegar a ese nivel hay que estar por encima del conocimiento normal, por encima de la lógica humana. ¿Qué tiene que hacer el hombre para salir de su lógica humana? Tomarse unas copitas. Elevarse por encima del Da'at. Ad shelo yada, hasta que no sepa. La persona que toma, básicamente, ve en sus ojos que el tzadik y el rasha es otro debar, es lo mismo. Y en el fondo, zenajón. En el fondo esa es la pura verdad. Como que nosotros, en la vida cotidiana, tenemos las halajot y tenemos las mitzvot de cómo manejarse con un tzadik, con un rasha. En la vida cotidiana, normal, del día a día, no podemos decir que el malvado y el justo son lo mismo. Al malvado hay que darle su merecido. Y por eso tenemos la mitzvah de borrar a Amalek de la faz de la tierra. Y por eso tenemos la mitzvah de recordar a Amalek. Y por eso tenemos la mitzvah de luchar en contra de los malvados y en contra de los enemigos, etcétera, etcétera. Zenajón. Pero hay un momento en la vida en el cual la persona tiene que llegar a la raíz, al fondo existencial de todo lo que nos sucede en la vida. Y ahí hay que entender lo que normalmente es inentendible. Que también lo malo es parte del equipo de HaKadosh Baruj Hu. Que también
los enemigos de Israel y lo que buscan nuestro mal y dañarnos y exterminarnos, ellos son una especie de títeres divinos que tienen el papel del malo, ¿sí? Es el papel del malo. Si Hashem los eligió para cumplir el papel del malo, caniré que saben cumplir bien ese papel. Son expertos. Aval, Akadosh Baruj Hu los eligió. Entonces, cuando uno toma, entonces, de alguna manera se despoja, se libera de la mente normal, de la mente lógica, que en la vida cotidiana te dice, esto es malo, esto es bueno. Lo bueno está conmigo, lo malo está en contra de mí. Lo malo pertenece a otro lado. ¿Que eso no le pertenece a Hashem? Eso es lo que logramos cuando llegamos al nivel de lo yada. Más de lo yada, que no sepa diferenciar. No saber diferenciar significa que en Purim no te quedes en el nivel del conocimiento pashut, simple. En Purim tienes que elevarte por encima de ese nivel de conocimiento, donde también todo aquello que aparentemente contradice a Kadosh Baruj Hu, y contradice la luz de Hashem, y contradice la Kedushá, la santidad divina, todo eso también está manejado por Akadosh Baruj Hu. De esa manera entendemos lo que dijeron Jajamim, que cuando entró el vino, sale el secreto. Y que el vino y el secreto tienen la misma gematria, el valor numérico de 70. Hay algo que te permite sacar lo escondido. ¿Qué es lo escondido? Lo escondido no solamente es lo escondido que hay en ti, sino lo escondido es lo escondido que hay en la existencia. Hay algo escondido en la existencia. ¿Qué es lo que está escondido en la existencia? Que también los sucesos del mal sirven para la meta general de Akadosh Baruj Hu, que es la Geula. También esas cosas. Vi algo interesante. Entonces, ¿por qué Dafka el vino es aquel que logra llegar a ese nivel? Porque al fin y al cabo, ¿qué es el vino? ¿De dónde viene el vino? De la uva, ¿no? Cuando uno come uva, ¿dónde está el vino? No hay, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Está escondido. La uva es el escondite del vino. Entonces, por eso, ¿quién está encargado de sacar esos escondites de la persona? El vino. El vino tiene esa capacidad. El mundo fue revelado. ¿Ah? El mundo fue revelado de la uva, sacado. Cuando tú comes uva, dices Boré Priaetz. Y cuando tomas vino, dices Boré Priagefen. ¿No? Lama Boré Priagefen. ¿De dónde vino eso? Vino de la uva. ¿No? El ama. La uva esconde al vino. Para poder tener vino hay que, como dijo Saúl muy bien, hay que agarrar la uva y procesar y sacar, y como van después dejar que descanse y esto, y que se transforme luego de un tiempo en lo que es la energía que tiene el vino.
Pero en el fondo el vino es algo que no se ve a simple vista, que está escondido. Entonces, el vino viene a descubrir exactamente como él fue descubierto dentro de la uva y fue sacado de la uva como algo escondido. Así también él cumple con esa función de sacar el escondite, de que Behemet, Amán y Mordejai, los dos, sirven para la misma finalidad. Y la finalidad es la Geulá, la finalidad es en el fondo el bienestar de Israel y de la humanidad. ¿Quieres preguntar algo? Sí, pero naranja también no se ve jugo. ¿De qué? Comparando ¿Jugo de naranja? que Sí, pero hay una pequeña diferencia. Si tú tomas jugo de naranja, no te pasa nada. ¿Mejor? Y si tomas jugo de manzana, lo mismo. ¿Mejor? No te emborrachas. Pero si tomas el jugo de la uva procesado, entonces tu estado cambia. ¿No? Ese es el punto. ¿Qué? Entonces, en ese aspecto, los shikorim, los borrachos, los tomados, no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Kauman, todo lo que estamos diciendo aquí, con un pero muy importante. El pero más importante de esto es que una persona que sabe de que si va a tomar, entonces puede llegar a hacer cosas prohibidas o cosas nefastas o cosas indebidas o a filo decir cosas que no se deben decir, entonces tiene que abstenerse de llegar a emborracharse, a embriagarse. Puede tomar, que tome un poco más de lo normal, que esté sameach, que esté alegre. Y cuando se duerma, entonces, dice el Ramá, al dormirse va a cumplir la mitzvah de no saber diferenciar entre Aurur, Amán y Baruch Mordejai. ¿Qué? No está escrito que hay que llegar a ese nivel despierto. Hay que tomar para que eso me provoque cansancio, me duerma, y cuando me duerma no sé diferenciar entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Esa es básicamente la idea. Entonces, esa es una opinión. La otra opinión dice, no hace falta llegar al nivel de shikor, de embriagarse, sino tomar más de lo normal o de lo que uno está acostumbrado a tomar. ¿Qué? Y de esa manera, cuando tú tomas un poco más de lo normal, entonces, normalmente a una persona eso le hace efecto. ¿Sí? El alcohol sube a la cabeza y empieza a hacer efecto en la persona, pero según esta opinión no hay que llegar mamash al nivel de embriagarse, porque eso puede provocar, como dijimos, un comportamiento inadecuado. ¿Y esto es por qué? Porque según la halajá, según estos poskim, nosotros no aceptamos la opinión que dice que Hayav inish libesume befuria, que tiene obligación el hombre de embriagarse. ¿Qué? O que sí aceptamos esa opinión de que hay que llegar hasta el nivel de lo yadá, que la intención de esas palabras es tomar hasta que la persona no pueda ser tan meticuloso y tan claro en sus palabras. ¿Qué? A veces a una persona le pides que diga una oración de memoria y se empieza a confundir.
y no sabe cómo decir o explicarlo. Bejolofen, según lo que vemos aquí, esas son las dos opiniones generales. O que es literal, de embriagarse, o embriagarse quedándose despierto, pero comportándose a la altura, o tomar y embriagarse para llegar a estar cansado y luego irse a descansar. En ambos casos se cumple con la mitzvah ad de lo yada, que la persona no sabe. Diferenciar entre Arur Aman y Baruch Mordejai. La segunda opinión dice que no, que la halajá es de que no hace falta llegar a ese nivel, sino Pashut Meot hay que estar alegre y hay que llegar a un nivel donde una persona está tan alegre que ya le cuesta ulay captar las cosas de una manera clara, pero verdad que no está de ninguna manera embriagado, sino que está un poquito más allá de lo que normalmente toma, y eso le provoca estar en esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Alajá le maasé, cada persona tiene que elegir el camino y la forma que para él es la más adecuada y que pueda, Bezrat Hashem, cumplir con la mitzvah de Mishteh Besimcha, pero todo Leshem Shamayim. Todo Leshem Shamayim. Y por cuanto que las personas somos diferentes unos a los otros, por ese motivo también hay diferentes opiniones de cómo cumplir esta mitzvah. ¿Qué? Cómo cumplir la mitzvah de Mishteh Besimcha. Lo más importante es tener cuidado. Tener cuidado de que si una persona, Kamuván, el que ya tuvo la experiencia, no en Purim, o en algún otro momento, de que cuando tomó eso lo perjudicó, entonces verdad que no tome, o que tome poco. Si la persona no tiene esos problemas, entonces hay personas que toman y se cansan, pero no les afecta. No les afecta. Entonces cada uno tiene que medirse a sí mismo, sí, especialmente los jóvenes. Los casados tienen a las esposas que los cuidan, pero los jóvenes, máximo si están casaditos, los llevan a la cama, que se acuesten y se acabó el problema. ¿Qué? Mi señora en Purim sabe de que después de Birkat Hamazon, ella tiene que sacar la mesa sola. Ese es el precio que tiene esta mitzvah para ella. ¿Qué? Mejor. ¿Qué? Top. Entonces, en alguna oportunidad me preguntaron, y esto también los poskim hablan de esto, ¿sí? ¿Qué pasa a una persona que no le gusta el vino, le gusta otra cosa? Yo qué sé, le gusta el tequila, le gusta la vodka, o le gusta lo demás, cerveza, lo demás, otro tipo de bebida. Entonces se sale y de Jehová también tomando otras cosas, pero el vino es lo mejor. El vino, como ya dijimos, tiene una característica especial. Kodem Kol, porque todos los milagros de Purim están basados en el vino. ¿Sí? Toda la historia de Purim, lo bueno y lo malo, es por el vino. En la Seudá que estuvimos con Ahashverosh, ahí servían vino. En la Seudá que le preparó Esther a Ahashverosh y Amán, también hubo vino. ¿Qué? Y por ese motivo, entonces, es preferible festejar con el vino. La persona que está más alegre con otras bebidas, entonces, que tome otras cosas, lo que le gusta, porque la mitzvah es principalmente estar sameach, estar alegre. Y por eso, se puede tomar un poco de esto, un poco del otro, cada uno de acuerdo a lo que siente. Akshav, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres
también tienen mitzvah de tomar un poco más de lo normal en Purim, si les gusta. Pero los jajamim nos dijeron que si la borrachera es algo denigrante, en general, mucho más para una mujer. Y por eso las mujeres tienen que tener un cuidado mucho mayor, porque besader, cuando uno ve a un hombre que está ahí bailando de alegría, besader es da barejat, eso es una cosa. Pero una mujer, como van, tiene que guardar su recato, su tzniut. ¿Qué? A diferencia del hombre, que el hombre sí tiene que sacar cosas que tiene adentro, la mujer en ese aspecto es diferente. Y por eso la halajá no le prohíbe a la mujer tomar, puede tomar y estar un poquitito más alegre de lo normal, pero como van con un límite mucho más exigente que el hombre. La persona que sabe que si va a tomar, eso le va a provocar llorar o sentirse mal o que le va a doler la cabeza, otras cosas, mareos. Entonces, otra vez, que tome lo mínimo, un poquito más, para cumplir la mitzvah, y de esa manera cumple la mitzvah. ¿Qué? Entonces, empezamos a ver un poquitito el tema de qué significa que entró el vino y salió el secreto. Además, nosotros vemos en la Torah, y eso podemos preguntar, de que en general en el Tanaj y en las palabras de Jajamim queda claro de que lo que se nos exige como mitzvah en Purim durante todo el año es algo totalmente prohibido. En ese punto el judaísmo es bien claro. El vino es bueno para hacer kiddush, es bueno para hacer abdalá, es bueno para un brit milá, es bueno para una jupá, es bueno para esas cosas, para eso sirve el vino. Y también dicen de que es bueno, que es sano tomarse un poquitito cada día. Lo me llame. Mejor ofen, el vino en esa medida mínima, bueno, aquí que la excepción es Pesach, donde hay que tomar 4 copas, pero en forma general, el Tanaj y los Jajamim nos enseñan de manera clara de que embriagarse es algo totalmente ajeno al pueblo judío. ¿Qué? Y eso puede provocar cosas que nosotros no deseamos. Entonces, ¿cómo puede ser de que pitom, una vez al año, se nos exige hacer algo? Y otra vez, no es un consejo, es una mitzvah. Es parte de la mitzvah de la simja de Purim. ¿Cómo puede ser de que se nos ordene hacer una mitzvah que todo el año es una aveirá? Que todo el año es un pecado hacer algo así. Hay una Gemara que dice, si no me equivoco, el Eliyahu Nabli le dijo a alguien, lo tirvei, le dijo 2 cosas: no te enojes y no peques, no tomes y no peques. El enojo y la bebida provocan el pecado. Entonces, ¿qué pasa? En Purim el tomar no provoca pecado. Pitom cambió de órbita, ya no está en el mismo nivel, no está en la misma categoría. Entonces, como dijimos, todos los milagros que sucedieron en Purim fueron en base al vino. Lo que dije antes, Vashti también fue eliminada gracias a que Ahasverosh estaba medio también tomado, según lo que dicen Jajamim, y la quiso traer a su fiesta, y ella no aceptó, y por eso le quitó la vida, y por eso de eso básicamente tuvo que elegir otra reina, y de ahí vino Esther.
Y a Amán también le provocó la caída gracias al vino. ¿Beseder? Entendí de que la historia tiene que ver mucho con el vino, pero ¿qué tiene que ver con que el vino es malo? ¿Beseder? Mejor de que históricamente el vino nos ayudó a los Yehudim y gracias al vino nos salvamos. ¿Beseder? Entonces vamos a poner una botella de vino en la mesa y vamos a decir, por el zehut de esta botella nos salvamos. Pero ¿quién dijo que hay que tomarla? ¿Lama? ¿Ah? No, si el vino es malo, es malo. ¿Sí? El vino es algo que es, podríamos decir, es un arma de doble filo. En forma general, cuando el vino se aprovecha de una manera incorrecta, Bemet es algo denigrante y es algo pecaminoso y es algo de lo cual nos tenemos que alejar. Y por eso Am Israel es un pueblo que, sí, en las fiestas de los Yehudim se ve mucha comida y menos bebida. En las fiestas de los Goyim normalmente al revés, se ve mucha bebida y no tanta comida. Pero en Purim no podemos dejar de ver los puntos y los lados y los aspectos positivos que tiene el vino. Kodem Kol, de que el vino despierta la alegría. Una persona que está medio apagado, le das una copita y se empieza a mover. Empieza a tener energía. No está hablando todavía cuando está borracho. Cuando está... Cambia los voltios. ¿Sí? Se cambia de AM a FM. Entonces, estar alegre es más fe, es algo muy importante. Mitzvah gedolah, liot besimcha, ivdu et Hashem besimcha. ¿Qué? Y manifestar esa alegría libre, con vida, con energía, eso es algo bueno. El amá, todo el año eso es peligroso, porque normalmente lo que puede llegar a suceder es de que a la persona se le pase la línea y que esa alegría, en lugar de quedarse en simjá, se transforme en agresividad, en impulsarse a hacer cosas que no debe hacer, y pecar, y hablar, y decir cosas que no debe, y comportamientos inadecuados. Entonces, por eso durante todo el año, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, para no permitir de que ese vino que se toma nos transforme a nosotros, en lugar de en personas, nos transforme en criaturas que no hacen lo que tienen que hacer. Y por eso provoca muchos problemas, y por eso sabemos qué significa ser una persona que tiene problemas de bebida. Pero en Purim Kaniré hay algo especial. Es de mañana. Y otra vez aquí tenemos que medir bien la situación. Pero Am Israel es un pueblo que a veces tiene fechas donde en esa fecha lo que normalmente puede ser dañino en esa fecha y en ese momento no lo es. No lo es. Cuando estamos en la fecha, cuando estamos en el día de Purim, y tomamos y nos alegramos y festejamos y enaltecemos el nombre de Hashem y los milagros que Hashem hizo con nosotros, entonces hay algo en la atmósfera, en la energía del día que permite de que hoy el vino descubra aspectos positivos.
y que es algo que no se puede explicar en la lógica. Porque en la lógica no hay ninguna diferencia entre hoy, mañana y pasado. Pero eso lo podríamos decir bichlal en todos los días, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre viernes, sábado y domingo? ¿Qué diferencia hay? Ese es un día de semana. Entonces, ¿por qué el Yehudí en Shabbat se siente diferente al viernes y al domingo? Lama. ¿Por qué? Porque hay algo en la energía espiritual del día que te da una Neshama Yeterá, que te da una Kedushá especial. Hashem bendijo al día, Hashem santificó el día, y por eso tú te sientes diferente. Y por eso la comida del otro día no sabe como la comida de Shabbat. Y por eso el descanso del otro día no sabe como el descanso del Shabbat. Es algo que llega a niveles internos espirituales que no podemos captar con el raciocinio. Eso es lo que dijimos. En Purim es una vez en el año donde Jajamim nos dijeron, agarra tu cerebro, no tíralo a la basura, pero manténlo un poco ahí, en el costado. No todo lo que tu raciocinio entiende es lo que sucede en la vida. Mejor dijimos, ad de lo yada, hasta que no sepa diferenciar. O sea, en Purim tenemos que entrar en un nivel de no entender. ¿Que el vino hoy sí? Sí, hoy sí. ¿No hay diferencia entre Amán y Mordejai? No, no hay diferencia. En el fondo no hay diferencia. Entonces, ya les dije varias veces, y se los repito. Los Rabbanim tienen los mejores Divrei Torah, ¿cuándo? En Purim. Ahí empiezan ahí a vomitar en el buen sentido, ¿sí? Sus Divrei Torah ahí de Purim y de esto y de... Y uno dice, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde le sale? ¿Sí? Como van cuando está ahí con ya bien efervescente, bien alegre. Entonces, eso depende de lo que tienes adentro. El que sabe que lo que tiene por dentro es buena mercadería, entonces, ¿qué problema hay de sacar buena mercadería? El que no, entonces mejor que no la saque. ¿Para qué la va a sacar? Que la deje adentro. Que la saque de otra manera, pero no con el vino. Entonces, ese es un punto. El punto es de que en Purim hay una especie de excepción del día que sí permite hacer algo que normalmente no es lo correcto. Y más profundo de eso es que Bemet en Purim se revela la Kedushá, la santidad interna del pueblo de Israel. La Kedushá eterna del pueblo de Israel. Y de esa manera se aclara que todo lo que Hashem hace a Israel es letová. Y como dijimos antes, a pesar de que en la superficie se ve como algo malo, en el fondo es para nuestro bien. Y a pesar de que normalmente o aparentemente el cuerpo y las tavot y los deseos y las inclinaciones animales nos molestan y no nos permiten servir a Hashem como corresponde, en Purim las cosas se dan vuelta. Y el cuerpo se transforma en un medio de servicio a Kadosh Baruj Hu. El mundo corporal se transforma en algo que nos permite apegarnos a Kadosh Baruj Hu. Y algo más es que en forma general la Torah, el conocimiento son necesarias para dirigir nuestra vida,
para dirigir nuestros caminos. Y cuando una persona va por el camino de la Torá y va por el camino del conocimiento, entonces en ese nivel él está alegre y sirve a Hashem. Pero esa alegría es limitada al nivel del conocimiento, de la percepción, de la sabiduría. Pero hay momentos en los cuales el Yehudí se eleva a niveles de emuná, de fe, como en Purim, donde vemos que Hashem, a pesar de que todo estaba perdido, nos salva y nos ayuda y nos da su abrazo. Y a pesar de que no siempre entendemos por qué Hashem actúa de una manera o de otra manera, entonces nosotros anulamos nuestro entendimiento y le decimos a Hashem, ¿sabes qué? Ani lo me vinotja, yo no te entiendo. Como un niño que ve que su papá hace una cosa, hace otra cosa, y no entiende por qué. ¿Por qué hace esas cosas? Lama, papá, por favor explícame, no te entiendo, no te comprendo. En Purim, Akadosh Baruj Hu nos dice claramente, tú no me entiendes porque no me puedes entender. Siempre tienes que tratar de entender y de entenderme, pero tienes que saber de que hay en el fondo algo que nunca le vas a poder comprender. Y eso es lo que nos permite el vino. El vino nos permite introducirnos en un nivel, en una categoría, donde queda claro que no entendemos, que no sabemos, que siempre somos los genios y los entendedores y los que captamos todo lo que sucede en la vida. Y llega un momento donde vemos de que no, que es de lo caja, que no es así realmente. Y que no todo depende de lo que nosotros comprendemos, sino que hay cosas que están por encima. Y por eso tenemos que llegar al nivel de no saber la dat, adelo yada. Entonces, esa es otra cosa especial que tenemos en Purim. Todo el año tenemos mitzvah de la dat, de saber. En Purim, no tanto. Como van, no es de no saber en el concepto de de no entender las cosas y de no interesarse por ellas, sino lo que está por encima del dat. La emuná, la fe profunda en Akadosh Baruj Hu. Eso es un poco el fondo de esta mitzvah, pero aterrizando a la Hale Maaseh, señores, otra vez, mucho cuidado. No mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Sí? Más que nada por ustedes mismos, por la persona misma. Tú no te quieres ver mal frente a los demás, ¿no? Entonces, manéjate adecuadamente. La costumbre de Am Israel, o de la mayoría de Am Israel, es de hacer la seudá al mediodía. Más de tomar el mediodía, después de Minjá. ¿Sí? O sea, se hace Tfilat Minjá, y después de la Tfilat de Minjá, normalmente en Minjá Gedolá, 1 de la tarde, 1:30, sí, ya más o menos desde esa hora ya se puede hacer Minjá Gedolá. Entonces se hace Minjá Gedolá, en Purim es sabido, todos los Bate Knesiot, a pesar de que normalmente hacen Minjá cerca de la noche, en Purim hay minyanim especiales, ¿sí? En todos los lugares, en las yeshivot, en los Bate Knesiot, y hay más de un minyan donde se hace minjá temprano, y después ahí queda tiempo para hacer una buena seudá de varias horas. Ese es un motivo. Además de que durante la mañana de Purim estamos ocupados. Primeramente hicimos tefilá, leímos la Megilá, tenemos que tomar algo, luego tenemos que ir a repartir Mishloach Manot,
¿no? Y luego hay que dar matanot levionim, entonces todo eso ocupa tiempo. Entonces todo ese tiempo lo ocupamos hasta que llega el mediodía, y en el mediodía ya hacemos minja y ya estamos libres para poder hacer la seudá. Entre paréntesis, recordar de que Besat Hashem nosotros, el Purim de Yerushalayim, que ustedes lo van a festejar aquí, Besat Hashem vamos a hacer la seudá aquí, ¿sí? Yo creo que en la otra Kitá, yo calculo que después de minja, como 1:30 más o menos, vamos a dar el horario exacto. Se aumenta, aquí tiene lugar. Hay quienes dejan la seudá mamash hasta el final del día, o sea, cuando antes de que anochece, y la mayoría de la seudá la continúan durante la noche. No, hay costumbres así. El tema es cómo van, cuándo se empieza la seudá. Si la seudá se empieza en Purim, todo afilo que siga, es como por ejemplo cuando hacemos la seudá de Shabbat, ¿no? Seudá Shlishit. A veces seudá Shlishit la empezamos en Shabbat y muchas veces sigue hasta la noche. Eso está bien, ¿por qué? Porque lo que importa es cuando empezó la seudá. Si luego continúa hacia el otro día, lo honora. El tema es de que la empezaste en Purim mismo. ¿Qué? Y por eso, las personas que Bonagui y Tulais están invitadas en un lugar donde la seudá termina cuando ya se hizo de noche, y ahora tienen que hacer Birkat Hamazon, entonces sí dicen al Anisim, a pesar de que estamos al otro día, ¿sí? Los del 14 de Adar, de fuera de Yerushalayim, entonces ya van a estar en el 15 si siguen a la noche. Y los de Yerushalayim, si siguen a la noche, van a estar en el 16. Entonces, ¿cómo dices al Anisim? No, sí, digo al Anisim, ¿por qué? Porque la seudá yo la empecé antes. Así como cuando yo hago seudá Shlishit, y sigo la seudá en Motzei Shabbat, ¿digo Retze o no digo Retze? Digo Retze en el Birkat Hamazon. Digo Retze. ¿Por qué digo Retze? Porque la seudá la empecé en Shabbat. Entonces la seudá va relacionada al comienzo de la seudá. Y si la empecé en Shabbat, entonces digo Birkat Hamazon. Hay solamente un caso donde hay un problema. Por ejemplo, cuando cae Motzei Shabbat Rosh Chodesh. Entonces, si cae Motzei Shabbat Rosh Chodesh, si el domingo es Rosh Chodesh, entonces, si dices Retze corresponde a Shabbat. Y si dices Yaleh Be'avo, corresponde al domingo. Entonces, ¿en qué día estás? ¿En Shabbat o en domingo? Entonces, por eso, hay quienes, hay varios patentes de qué hacer. Hay quienes dicen que sí se puede decir los dos, hay quienes dicen que no, que hay que decir solamente Retze, y hay que terminar de comer pan antes de la Shkia para no entrar en el Safek si hace falta decir Yaleh Be'avo o no. Ese es otro tema. En este caso, la halajá dice que no hay problema, que por cuanto que la seudá de Purim la empezamos en el día, entonces también si la continuamos durante la noche, podemos seguir la seudá y decir Birkat Hamazon con Al Anisim. Okay. Hay quienes afilú dicen que es mejor hacer la seudá en la mañana, en Shacharit, o sea, después de la mañana, por Zrizim Magdimin la mitzvot, porque los ágiles se adelantan a la mitzvah. Y si tomó, entonces máximo se va a descansar y cuando llegue Minjá ya va a poder estar un poquito más tranquilo. Pero bueno, cada uno que haga de acuerdo a la costumbre. La mayoría de la gente hace la seudá en la tarde. Okay. No, después de Minjá. La persona que por tomar piensa que Ulay se va a perder alguna tefilá, como a veces sucede, entonces
según estas opiniones, mejor de que no tome para no perderse la tefilá. Pero el Rav Kook tiene un hidush. El Rav Kook, Zecher Tzadik Libraja, dice de que la persona que toma en Purim, como está haciendo mitzvah, entonces hay una regla que dice: Ausek be mitzvah, patur mina mitzvah. El que hace una mitzvah está eximido de hacer otra mitzvah. Entonces, si por tomar no logras hacer la tefilá, beseder, esa es la mitzvah. Esa fue la mitzvah que hiciste. La mitzvah en Purim es esa. Entonces, si por esa mitzvah tú no lograste hacer otra mitzvah, entonces estás patur. ¿Top? Entonces, el que quiera apoyarse en el Rav Kook, puede apoyarse en el Rav Kook, pero con una condición: que haga todo lo demás como el Rav Kook. ¿Está bien? O sea, que sea tzadik como el Rav Kook, que estudie Torah como el Rav Kook. Entonces, ¿ah? ¿Hacemos así? Con acá. Sí, no, bueno, lo que me conviene agarro, lo que no, no. Claro, que es considerado que la baja está borracho para no hacer. Ah, eso si hubiera llegado a tiempo, ya lo hubiera sabido, ya dijimos. Estudiamos, ya. O dormirse, o alegrarse, o... ¿sí? Todo. ¿Hay alguien que tiene alguna duda o pregunta sobre el Hot Purim? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? No momento adecuado para se dar o deslojo, do outro matou o colega. ¿No entendí? Tiempo adecuado. En la mañana, en el día. No é nada. La mitzvah, otra vez. Todas las mitzvot de Purim se cumplen en el día de Purim. Kamuvan, los del 14, el 14 en el día, y los del 15, el 15 en el día. El día significa desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Eso es en el día. Kamuvan, no hay que dejar las cosas a último momento. ¿Sí? Allá. Normalmente el orden Pashut es de que en la noche leemos la Megilá, después hacemos una mini seudá, que todavía no es la seudat mitzvah. En la mañana nos levantamos a tiempo para hacer tefilá, para escuchar la Megilá, para hacer Kriyat Torah. Después de eso, hay que tomar algo, comer algo, para no estar en ayunas. Y después hay que empezar a preparar y repartir Mishloach Manot y Matanot Le'Evionim. Mientras tanto, si hay más tiempo, entonces la halajá dice que se puede estudiar en Purim. No está prohibido estudiar en Purim, se puede estudiar Torah, es mitzvah de estudiar Torah, al contrario. El pasuk dice: la Yehudim haita orá besimcha besazón vikar. Para los Yehudim hubo luz, y hubo alegría, y hubo valor, regocijo. Y dicen Jajamim, cada palabra significa otra cosa. La Yehudim haita orá zotorá. Zotomeret, ya vimos, de que en Purim volvimos a recibir la Torah beratzón, por voluntad. Entonces por eso, conectar Purim con el estudio de la Torah es de Mashumot Hashuv. Entonces si yo tengo unos minutos, unas horas libres en Purim para poder estudiar, mitzvah gdola meot. Siempre es mitzvah gdola meot estudiar Torah, pero en Purim, en ese aspecto, es afilu mayor. Afilu hay quienes dicen de que la halajá dice que 30 días antes del Hag hay que empezar a estudiar las halajot del Hag. Purim son exactamente 30 días antes de Pesach. Entonces, el que quiere empezar a estudiar el Hot Pesach en Purim, Gamze Tov Meot, es muy bueno. Sí, tomó ya algo puesto y ahora sí. Sí, la malo. Máximo que después lo repase de vuelta para estar seguro que lo que estudió bien. Entonces, eso lo hacemos durante el día. Después, minja. Y después de minja, la seuda. Y si una persona no alcanzó
O por ejemplo, yo qué sé, le quería dar Mishloach Manot a un amigo y no lo vio. Y recién lo vio en la tarde. ¿Sabe que le den Mishloach Manot en la tarde? No hay ningún problema. O si no alcanzó a dar Matanot Levionim en la mañana, que lo dé en la tarde. Mientras todavía se da el día de Purim, mutar. Pero Kamubán, la mitzvah es que la gente pueda aprovechar ese Mishloach Manot. Que el pobre pueda aprovechar el regalo que yo le di. Si yo se lo voy a dar en los últimos 5 minutos del día, entonces que no lo va a poder aprovechar. ¿Beseder? ¿Es frío? Dígame. ¿Cuándo aparece la costumbre de disfrazarse? Oh, ya fe. Disfrazarse. El Ramá trae esa costumbre. ¿Ya tienen sus disfraces? ¿Máscara? ¿Máscara de qué? ¿De Batman? No. ¿Ya tiene su disfraz, señor David, o todavía no? No, pero sí lo consigo. Sí. Entonces, el Ramá nos trae este minag. En Siman Taf Reish Tzadik Vav 696 nos trae aquí las alajot de las cosas que no se pueden hacer en Purim, espedim, ta'aniot, el ayuno, que no se acostumbra a trabajar en Purim. Muy bien. Entonces el Ramá Dafka trae esa costumbre. Él no trae como un disfraz general. Él trae la costumbre de disfrazarse con caretas. Que se ponían caretas. ¿Caretas se dicen? Caretas, ¿no? ¿Sí? Máscaras. Entonces dice el Ramá así. Mashen hagu lilvosh partzufim. Partzuf es caras. Lo que se acostumbró a vestirse con máscaras en Purim. Begever lo ves simlat isha, veisha kli gever. Y el hombre se pone alguna máscara o vestimenta de mujer. Y la mujer se pone algún tipo de vestimenta de hombre. Entonces, ahora es un isur de oraita, ¿no? La Torah dice, lo tilvash gever simlat isha, velo ilvash isha klei gever. O sea, la Torah prohíbe de que un hombre se vista con ropa de mujer y la mujer con ropa de hombre. Entonces, si un hombre que se quiere poner, no sé, la careta de Esther Amalcá, y una niña se quiere poner la careta de Mordejai a Yehudi, te dijo las de Baya. Dice el Ramá, en isur badabar. Dice, no. Nosotros vemos que todo lo que está prohibido todo el año, Pitom en Purim, se puede. ¿Ah? Oh, lama, isbarmet. Estamos en otro nivel, pero en isur badabar meachar she'ein mechavnim ela lesimcha bealma. Todo el isur, ¿cuál es el isur de vestirse un hombre como mujer y una mujer como hombre? ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué está prohibido? Más vaya. Y si yo me quiero poner una falda, una pollera, más patleja, más vaya. Y si la mujer se quiere poner, no sé, pantalones, más vaya. ¿Cuál es el problema? Entonces, Jajamim me explican que el motivo es pashut, que eso provoca znut, provoca que haya relaciones entre hombres y mujeres de manera indebida. ¿Por qué? Porque si un hombre se viste como mujer y aparenta como mujer, entonces se va a mezclar con las mujeres y va a hacer cosas que no debe hacer con las mujeres. Y si una mujer se viste como hombre, entonces también
va a aparentar hombre y se va a mezclar con los hombres y va a terminar haciendo cosas que no debe con los hombres. Entonces, por eso, ¿sí? Esto provoca Isurei Arayot, provoca prohibiciones graves de relaciones entre hombres y mujeres, y por eso el hombre y la mujer, cada uno debe utilizar la vestimenta que le corresponde de acuerdo a su personalidad. No, y en Purim no hay ese problema. Entonces dice el Ramá, la kavaná de esas personas que se disfrazan es por simcha, es por alegría, es por el juego, es por la alegría de Purim. Y como es simcha be'alma, y es algo esporádico, y es algo de una vez, y es algo excepcional, ¿sí? Que suena como el tema del tomar en Purim, entonces el Ramá dice Zelo be'aya. No dice que es mitzvah, pero dice en isur. No está prohibido. Vejem belevishat kilaim drabanan. Afilu que la persona tenga un tipo de kilaim, esa es otra halajá, que es de Jajamim y no es de la Torah. Veyesh omrim de asur, pero dice el Ramá, hay quienes dicen que es de asur, que no se puede. Afilu que sea por simcha, afilu que sea por alegría, afilu que no tenga la intención de parecerse a las mujeres o a los hombres en su disfraz, asur. Entonces, ¿como quién queda la halajá? ¿Como la primera opinión o como la segunda? Dice el Ramá, avalaminhag kesvara arishona. La costumbre es como la primera opinión, que sí está permitido. O sea, según el Ramá, en un principio está permitido vestirse un hombre con ropa de mujer y una mujer con ropa de hombre. Así dice el Ramá. Pero los Aharonim no están muy de acuerdo con esta halajá. Y así trae la Mishnah Brura en Yoredea. Escribe ahí uno de los Aharonim, el Taz, en nombre del Bach, Sheyesh levatel minhag ze, que hay que anular esta costumbre de que niños se vistan como mujeres o están personas. Hem be Purim, tanto en Purim, o be Simchat Nisuin, o en otras alegrías, no sé, en bodas, matrimonios. Vejen katab era golasham. Bin kol hamalbushim shel ish רק מלבוש אחד של אישה וניקרים הם אפשר שאין למחות בהם. Dice, si una persona בכל אופן quiere ponerse algo, año de amá, quiere ponerse una peluca. Entonces, si está todo vestido como hombre y tiene peluca, no, se besada. De besada. Sotomeret, mientras quede claro que en forma general su vestimenta es de hombre, si es hombre, o es de mujer, si es mujer, y un pedacito, alguna parte de la vestimenta se quiere poner de otra cosa, entonces dice aquí la Mishnah que no hay que decirles nada. ¿Sí? Debe ser. ¿Cómo? Estamos hablando aquí, cuando hablamos de vestimenta de mujer o de hombre, que es exclusiva de mujer y exclusiva de hombre, ¿sí? Hay cosas que son de ambos y verdad que ahí no hay problema. Entonces, los jóvenes, Bezat Hashem, que están aquí en la yeshiva, que se busquen disfraces de hombres, ¿sí? ¿Ceder? Entonces, no. Señor David dice que es peligroso, ¿eh? A ver si les gusta después para todo el año. Najón. Estamos de acuerdo. Najón.
hay que mantener la identidad. ¿Beseder? Entonces, Ezrat Hashem, hay muchos disfraces en Shum Be'ayá, pero hay que tener cuidado con eso. El tema del disfraz en Purim es un tema muy interesante. ¿Por qué? Además del hecho de que Kamubán es algo alegre, chistoso, pero ¿qué tiene de especial Purim con el tema de los disfraces? Todo eso tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo antes, ¿no? ¿Qué hace un disfraz? Oculta. El disfraz oculta. O sea, que por fuera se ve algo que no es lo real. Que no eres tú, es otra cosa. Y dijimos que eso es lo que pasa con el vino, que está oculto dentro de la uva. Y eso es lo que pasa con la Neshama del Yehudí, que... ¿Qué pasó? Macala. Te cuento, ¿no? Está loco, ¿no? Te cuento, hay algo oculto ahí. La Neshama... Creo que la cámara de que el vino no, es buenas las cosas que... Najón, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, Najón, el vino saca el secreto, esa es la relación. No, pero yo expliqué antes de que el vino es el encargado de sacar el secreto que hay dentro de la persona, porque él mismo es un secreto que está oculto dentro de la uva. Por eso el vino tiene esa función. Y la persona muchas veces, y hay gran parte de su vida, actúa disfrazado, no actúa en su verdadera esencia. Najón, nosotros tenemos vestimentas, tenemos el cuerpo. El cuerpo es la vestimenta del alma. Y aparentemente eso es lo que somos. Somos el cuerpo, somos un pedazo de carne y hueso. Somos un pedazo de tendencias y de materialismo y demás. A ver, es lo najón. El cuerpo es simplemente una vestimenta que oculta la verdadera esencia de la persona, que es un neshama. Solamente que Hashem nos da esa vestimenta y nos creó con esa vestimenta, con ese disfraz, pero que por medio de ese disfraz podamos manifestar el cumplimiento de Torah y Mitzvot, como explica el Balatania y como explican los Dolei Hasidut, de que cuando una persona hace una mitzvah por medio de la acción o por medio de la palabra o por medio del pensamiento, ¿qué hace? Utiliza los lebushim, utiliza las vestimentas que Hashem creó para poder conectarse con Él. Si yo quiero hacer una mitzvah, que hay que hacerla con el cuerpo, ponerme tefilín. Entonces, esa kedusha que hay en los tefilín no las voy a poder manifestar si no tengo brazo y no tengo cabeza. Y si yo quiero cumplir la mitzvah de matzah en Pesach, si no tengo boca, no voy a poder cumplir con esa mitzvah. Y si yo quiero cumplir la mitzvah del shofar, si no tengo oído, no voy a poder cumplir la mitzvah. Y así sucesivamente. Entonces, las Tariak mitzvot, las 613 mitzvot, son como, ¿sí?, el acto de la mitzvah, la palabra de la mitzvah, cuando estudio Torah, cuando hago tefilá, cuando digo Birkat Hamazon, cuando digo una brajá, o el pensamiento de una mitzvah, son los levushim, son las vestimentas del nefesh. Y por medio de ellas, yo me conecto con Hashem. Pero a veces la persona, en lugar de utilizar el cuerpo para servir a Hashem, lo utiliza para otras cosas. Lo utiliza para servirse a sí mismo, a su nefesh ba'amit, a su yetzer hara. Entonces en Purim
En Purim se descubre ese punto. Se descubre que todo eso malo y todo eso negativo que existe en Am Israel es un tipo de Amalek, pero que es un disfraz, que está cubriendo la verdadera esencia del Yehudi. La verdadera esencia del Yehudi es su Neshama, es su parte divina, que lamentablemente muchas veces está con muchas cáscaras. Y esas cáscaras son las del disfraz. Achshav, de מעניין que cuando uno analiza la historia de Purim, entonces se ve de que también hay muchos que están disfrazados ahí. ¿Najón? De Mashal. Amán. ¿Ah? Amán. Amán. ¿De qué se disfrazó Amán? Cuando engañó al rey. Cuando hizo el complot de... Najón. Amán que es un ministro entregado al reinado, pero en el fondo ¿qué quiere? Él quiere ser... Najón. Muy bien. ¿Quién más está disfrazado? Esther. ¿Por qué está disfrazada Esther? Se reveló judía. ¿Ah? No se reveló judía. Ajá. En Esther Magedet etamat bet muladetá, dice la Megilá, que ella no contaba de qué pueblo es, qué religión es. Está escondida, ella parece una reina normal, como todas las demás. Vale, Yehudía. Mordejai también. Mordejai dicen que era de los Anshei Knesset Agdolá, de la corte, de la asamblea, de los 120 Jajamim, pero que llegó al Galut. Y también aparentemente Mordejai es un hombre entregado a la patria de Persia. Pero Mordejai no piensa en Persia. Mordejai, ¿en qué piensa? En Jerusalén, en el Bet HaMikdash, en Eretz Israel, en eso piensa Mordejai. Ahashverosh también está disfrazado. ¿Saben por qué? Porque él está disfrazado que él es el que manda. Él manda. Pero vemos cómo Amán lo maneja para que él selle. Como Esther, en un cierto momento también le cambia su opinión. Los 7 consejeros también. Los consejeros. Pero lo más fantástico es de que Ahashverosh decreta algo que ni él mismo puede anular. ¿No? O sea, es tan fuerte que ni siquiera... Es tan fuerte que es totalmente débil, que ni siquiera lo que él hace y firma puede destruir, puede anular. Por eso, Bemet, hay dos opiniones en el Talmud. Si Ahashverosh era Jajam o era Tipesh. Hay dos opiniones en el Talmud. ¿Qué era Ahashverosh? ¿Ahashverosh era Bemet inteligente o era un imbécil? Entonces hay quienes dicen las dos cosas a la vez. ¿Ah? Najón, la pregunta ¿qué por dentro y qué por fuera? O a veces caja y a veces caja. ¿Quién más se disfraza en la historia de Purim? Los Yehudim. Los Yehudim se disfrazan de que están divididos, que están desunidos, que están apartados, que tienen anaá de la ciudad de Ahashverosh, de que no les interesa nada, que no les interesa Eretz Israel. Pero bueno, otra vez, esa es la superficie del Yehudi. En el fondo, no somos así. ¿Y quién dijo que? ¿Quién está disfrazado? Hashem. Lama. Porque no aparece el nombre de él.
Ya fe. La Megilá. Kol hakavod. El nombre de Hashem no aparece en la Megilá. Está disfrazado. Pero Behemet, Najón, pero Behemet no solamente que no aparece en la Megilá. La Gemara pregunta, Moshe minatorah minaim. ¿En dónde sabemos que está Moshe en la Torah? Haman minatorah minaim. ¿Dónde sabemos que hay un remes, una señal de Amán en la Torah? Esther minatorah minaim. ¿Dónde hay un remes, una señal de Esther en la Torah? Mordejai minatorah minaim. ¿Dónde hay un remes de Mordejai? Top. No entramos ahora a cuál es la pregunta de la Gemara, pero en forma general, la historia de Purim, como sucedió mucho después de la entrega de la Torah. Entonces, en la Torah no aparece ni Amán, ni Mordejai, ni Esther. La pregunta de dónde aparece Moshe, dónde estás en el Éxodo Moshe en la Torah, es una pregunta muy rara. ¿Por qué? Porque más o menos no te sabe cuántas veces aparece Moshe Rabbeinu en la Torah. ¿Necesitas un remes, una señal para ver dónde está Moshe? No, lo mencioné. Bejolofen. La primera pregunta, Esther mina Torah minaim. ¿Dónde hay una señal de Esther Amalcá en la Torah? No. Contesta la Gemara. En las klalot, en las maldiciones, en Parshat Kitabó, dice: Vehaster astir panai bayom. Ocultaré mi semblante en aquel día. La palabra Esther, si le cambio la Aleph y le pongo la Hei, ¿qué queda? Hester, ocultamiento. ¿Ah? Achshav. La época de Esther es una época de Galut. El Galut, por esencia, ¿qué es? Es ocultamiento. No tenemos Bet Mikdash, estamos fuera de nuestra tierra. Pero hay dos tipos de Galut. Hay un tipo de Galut que tú te das cuenta que estás en el Galut. Pero hay un Galut mucho peor, que tú no te das cuenta que estás en el Galut. ¿Qué? Por ejemplo, cuando estábamos en Mitzrayim, queda claro que estás en el Galut. Físico, esclavizado, mejor. Pero el que vive hoy en día en Brooklyn, por ejemplo, en América, Estados Unidos, piensa que está en el Galut, pero piensa que está mejor que en Eretz Israel, Ulay. O vive en San Pablo. Piensa que vive. Entonces, el pasuk dice: ocultaré. ¿Qué significa? Hay un doble ocultamiento. A veces estamos en el Galut y estamos en el Galut, estamos fuera de nuestra tierra, estamos reguim, estamos tranquilos. No nos persiguen, no nos quieren matar, de alguna manera nos dejan tranquilos, estamos... ¿Qué? Entonces, ese es un Galut, es un Galut oscuro, pero Jolofen, hay una pequeña luz. Pero a veces hay un Galut que está dentro de otro Galut. O sea, es oscuridad dentro de oscuridad. No se ve ni una luz. Eso es cuando estamos en la historia de Purim. Cuando el pueblo de Israel está en una situación donde hay un decreto de aniquilación, de exterminio. Eso es un doble Galut. ¿Por qué? Porque primeramente estás en el Galut y segundo, te quieren exterminar, te quieren acabar.
Galut al cuadrado, eso es. Veaster astir panay. Dicen Jajamim, de ahí, de esas palabras, de que ocultar, ocultaré, porque el pasuk dice 2 veces, porque es un doble ocultamiento. Y de ahí se aprende la señal de Megilat Esther. ¿Cómo es el paso? ¿Qué lado? De Barim. De Barim. Capítulo. Capítulo. Venga, ¿qué pasó aquí? 28. Pasuk. Las Klalot, ¿qué? Mendel Ben Eliezer. Boniré. No lo encuentro. Después lo voy a buscar, ¿verdad? Pero está en la Klala de Kitabo. Tov. Entonces eso es y eso es lo que ocurrió con Akadosh Baruj Hu mismo. O sea, cuando estamos en el Galut, entonces sentimos que falta la presencia divina, la presencia de Akadosh Baruj Hu. No tenemos Nevuá, no tenemos profecía, no tenemos Bet Mikdash. Pero a veces también sentimos de que Hashem, Bichlal, que nos abandonó y que no está con nosotros. Y por eso que en la situación en la época de Purim, Bemet era una situación tan grave que el pueblo de Israel ya estaba en una situación que iba a desaparecer. Entonces hay quienes dicen que en eso se basa un poquitito el tema de los disfraces. Que entendamos de que muchas veces lo que podemos ver en nosotros o en otro Yehudí es lo que se ve por fuera. Pero si empezamos a excavar un poquitito y a penetrar un poquitito la armadura
que tiene esa persona, entonces vamos a descubrir cosas muy, muy grandes, muy elevadas. Top 5 minutos y regresamos.